Muy buenos días chicos de quinto de secundaria y bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar el gobierno de Manuel Arturo Odría, un gobierno que se extendió por 8 años, de 1948 a 1956. Por su extensión, este régimen también es conocido como el Ochenio. Recordemos que anteriormente Odría había llegado al poder a través de un golpe de Estado. ¿Hacia quién? Hacia el presidente José Luis Bustamante y Rivero. Este presidente, que también es militar, llega al poder aliado con la oligarquía peruana. Recordemos que en aquellos años también vamos a tener un vínculo tanto político como económico muy relacionado a Estados Unidos y vamos a tener una época de prosperidad y bonanza económica. Si quieres conocer todas las características de este gobierno, quédate hasta el final del video. El gobierno del general Odría duraría 8 años y en realidad este comprende dos etapas. La primera fue ejercida tras el golpe de Estado que le dieron a Bustamante y Rivero, formándose así una junta militar hasta 1950. Y la segunda etapa de 1950 a 1956 sería la de un gobierno constitucional. Prácticamente en la Junta de Gobierno, que duró 2 años, se vivió plenamente en una dictadura. Sin embargo, era necesario que el presidente Odría se haga pues un presidente legal y constitucional. Para ello se convocaron elecciones en el año 1950 y Odría tuvo que dejar de ser parte de la Junta de Gobierno, otorgándole temporalmente el mando de la Junta Militar al general Zenón Noriega. Es así como se convocan a elecciones, pero sin embargo esto genera protestas, sobre todo en Arequipa, especialmente el 13 de junio de 1950, en la que los arequipeños tomaron su plaza de armas e incluso formaron otra junta de gobierno. El general Ernesto Montagne, candidato a las elecciones y rival de Odría, fue acusado de generar este movimiento revolucionario en Arequipa y pues fue retirado de la candidatura. El Jurado Nacional de Elecciones desconoció su inscripción y es así como Odría sería el único candidato en 1950, llegando a ser presidente constitucional hasta el año 1956. Una de las primeras necesidades que tuvo el gobierno de Odría fue tratar de controlar la convulsión social que se generó en el Perú a razón de la influencia del Partido Aprista y el Partido Comunista del Perú. Es por eso que Odría decidió crear la Ley de Seguridad Interior en julio de 1949, que le permitía la persecución política tanto para el APRA como para el Partido Comunista Peruano. Estos partidos fueron puestos fuera de la ley, o sea, eran totalmente ilegales en el marco del gobierno de Odría. Esta ley de seguridad interior liquidó el Estado de Derecho, afectando el desarrollo de la vida política, de la vida cultural e intelectual de nuestro país. Es más, la isla del Frontón, un peñón de roca de 1 kilómetro cuadrado, ubicado a poca distancia del puerto del Callao, sirvió de cárcel para varios dirigentes políticos y periodistas. Mientras tanto, en las calles de Lima hizo su aparición el carro Rompemanifestaciones, que lo ves en pantallas, bautizado como el Rochabús, por la población. ¿Por qué tiene este nombre? Fácil, chicos, porque este nombre se le puso en alusión a Temístocles Rocha, que en aquel entonces era ministro del Interior del presidente Odría. La Ley de Seguridad Interior suspendía las garantías individuales, con lo cual el gobierno se encontraba en libertad de poder allanar domicilios, arrestar a cualquier persona, encarcelarla, desterrarla, entre otras medidas, por el simple hecho de una denuncia, debiendo el acusado tratar de probar su inocencia aunque fuese muy difícil. Incluso, el presidente Odría emitió una orden de arresto contra el líder del partido aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, pero este
se refugió en Embajada de Colombia, nada más y nada menos que por 63 meses, del 3 de enero de 1949 hasta el 5 de abril de 1954, para evitar ser capturado por el presidente Odría. Con el lema Salud, Educación y Trabajo, el presidente Odría realizó una política social basada en una frase, hechos y no palabras, que consistía en una ampliación de infraestructura y la cobertura de servicios públicos. De esa manera se realizaron obras muy llamativas y de carácter social que le demostrarían a la población que el gobierno se preocupaba por ellos, generando así el famoso estado de bienestar. Aquí en pantalla tienes una serie de obras que yo te voy a ir explicando a continuación. Durante el gobierno de Odría se destinó a la educación el porcentaje presupuestal más alto del siglo XX. Se creó el Fondo de Educación Nacional, en donde el ministro Juan Mendoza modernizó el contenido de los cursos, implementando una reforma curricular. Además, se atendió a la formación y se elevó los salarios de los docentes. Incluso se dotó al Ministerio de Educación de un moderno edificio situado frente al Parque Universitario, muy cerca a la Avenida Abancay. Actualmente, ese edificio es sede de algunos organismos judiciales. También Odría implementó en el calendario cívico el Día del Maestro, estableciéndolo el 6 de julio. El presidente Odría, preocupado por la educación, quería hacer más extensivo este servicio a cada vez más peruanos. Por ello, ejecutó un vasto plan de construcción de locales, las llamadas grandes unidades escolares, que se asemejaban mucho a los cuarteles militares de la época. Entre los más conocidos teníamos a Melitón Carvajal, Alfonso Ugarte, Teresa González de Fanning, entre otras instituciones educativas, algunas manteniéndose hasta la actualidad. También, por ejemplo, fundó varias escuelas primarias, institutos pedagógicos de varones en Chosica y de mujeres en Monterrico. El Ministerio de Educación, como ya lo habíamos mencionado, también se modernizó a gran escala. El presidente Leguía quería hacer evidente el progreso económico que estaba teniendo el Perú en aquellos años, y pues no encontró la manera más oportuna de hacerlo que a través de la construcción de edificios públicos, como lo fueron en su momento los ministerios de Hacienda y de Trabajo, dotados de edificios muy modernos, y también una obra cumbre relacionada con el deporte más conocido de nuestro país, y es que en aquellos años se construyó el moderno Estadio Nacional de Lima, que sería remodelado en el año 2011 en el segundo gobierno del presidente Alan García Pérez. En el ámbito social, el gobierno del presidente Odría desplegó una amplia y permanente labor en beneficio de los sectores más necesitados, en particular de aquellos ubicados en las zonas más populosas de Lima, en las barriadas capitalinas. Fue una actividad de carácter asistencialista, o sea, se atendió principalmente los problemas de la mujer y del niño, como de las personas económicamente más necesitadas y vulnerables, con evidentes réditos políticos. En esta tarea, el presidente Odría no estaba solo, contaba con su esposa, doña María Delgado, quien fue presidenta de la Central de Asistencia Social. También en aquellos años se estableció el seguro social obligatorio para todos los empleados, el salario dominical, o sea que te pagaban los días domingos y ya no era una obligación trabajar esos días, y la ley de indemnización por accidentes de trabajo. Además, dentro de las medidas sociales más importantes, Odría le permitió a la mujer participar de las elecciones presidenciales, un hito total en nuestra historia.
Durante el régimen del Ochenio se realizó un importante plan de construcción vial, mejorando a gran escala las carreteras que existían en nuestra ciudad y abriendo otras hacia el interior del país, especialmente hacia la zona andina. A nivel del servicio médico se construyó el Hospital Central del Seguro Social del Empleado, hoy conocido como el Hospital Edgardo Rebragliati Martins, en Lima, que por cierto se encontraba convenientemente equipado y era uno de los más modernos de nuestra ciudad. También se construyeron otros hospitales como el Hospital Naval y el Hospital Militar. Para 1950 se fundó en el Perú el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, a cargo del general José del Carmen Marín Arista. Los orígenes de la institución se remontan a la necesidad que tenía nuestro país de crear un centro académico para que así los oficiales superiores peruanos fueran instruidos en la responsabilidad del alto mando militar. Así formaban el alto mando del ejército y estudiaban cuestiones importantes relacionadas a la defensa nacional. En el gobierno de Odría se generó una gran bonanza económica en nuestro país, producto de una coyuntura mundial en la cual se estaba desarrollando la Guerra de Corea. Y es que Corea del Norte y Corea del Sur estaban en un enfrentamiento militar. Corea del Norte estaba siendo apoyada por la Unión Soviética, mientras que Corea del Sur estaba siendo apoyada por los Estados Unidos. Este enfrentamiento estimuló la inversión extranjera en nuestro país y también acrecentó las exportaciones peruanas de algodón, azúcar, metales y lana, muy necesarios para este enfrentamiento que les acabo de mencionar. Además, podemos decir que se brindaron beneficios tributarios a la inversión extranjera, sobre todo la inversión norteamericana. Es así como, por ejemplo, también se desarrolla en el Perú una gran política industrial. En consecuencia, hubieron operaciones mixtas, extranjeras y nacionales. Por ejemplo, los extranjeros traían el dinero, la maquinaria y la supervisión técnica, mientras que los nacionales, al contar con el conocimiento de nuestro mercado, brindaban a los extranjeros los diversos contactos y conocimientos para tratar con las dependencias gubernamentales y los sindicatos de trabajadores. Podemos decir que en aquel gobierno, el gobierno del presidente Odría, hubo una cercanía bastante amplia con Estados Unidos y nuestra política económica era de libre mercado. Todas estas políticas económicas fueron recomendadas por Estados Unidos para el año 1949, en la cual este país norteamericano envió la misión Klein, liderada por Julius Klein, que le recomendó al presidente Odría un tipo de cambio libre y un bajo nivel de impuestos, para así promover la inversión extranjera y el mayor desarrollo industrial de nuestro país. El Perú desde los años 40 vivió un considerable crecimiento poblacional, esto debido a que se empezó a reducir la tasa de mortalidad infantil, se mantuvo también una alta tasa de nacimientos y se empezó a controlar de manera adecuada las principales enfermedades infecciosas de la época. Además, se dotó de un buen servicio de agua y desagüe en las principales zonas urbanas. En líneas generales, el Estado mejoró mucho la calidad del servicio brindado y la educación no era ajena a esto. Sin embargo, estas mejoras eran solamente destinadas a la población alfabeta en el Perú, que obviamente vivía en las áreas urbanas o en las principales ciudades. Obviamente tendríamos que mencionar a Lima como la ciudad capital y el centro del desarrollo, especialmente en el régimen del Ochenio. Pero estas características que les acabo de mencionar van a traer uno de los principales problemas en nuestro país. Esta situación va a propiciar una masiva migración del campo hacia la ciudad,
de la sierra hacia la costa. Esta migración convirtió al Perú, al cabo de unas décadas, en un país con un perfil predominantemente mestizo, urbano y costeño. Tenemos que recordar que el campesino o el poblador serrano va a migrar hacia la costa por diferentes factores. Número uno, porque económicamente no se encuentra estable, ya que la agricultura, que era la principal actividad que desarrollaba, se había visto muy disminuida, ya que tenía que competir con los productos importados de otros países. Además, en la zona andina, tanto el servicio de educación como el servicio de salud se encontraban bastante atrasados y veían en Lima la oportunidad de poder mejorar su calidad de vida. Y también tenemos que recordar que la educación va a ser un factor muy importante, ya que estos pobladores andinos van a buscar que sus descendientes, sus hijos o sus nietos, puedan desarrollarse a nivel profesional y mejorar así el estatus social que ya poseían en su momento. Es así como con la migración, ellos al llegar a Lima o al llegar a otras ciudades importantes del Perú, no van a tener dónde vivir, no van a tener un trabajo estable, por ende no tienen ingresos y van a empezar a sobrevivir en las áreas urbanas, generando así, por ejemplo, las primeras invasiones en Lima, también, por ejemplo, desarrollando la venta ambulatoria. Es aquí donde surgen, por ejemplo, los primeros vendedores ambulantes y surgen también las primeras barriadas. Así, por ejemplo, el origen de la primera barriada en Lima se remonta a la invasión del Cerro San Cosme en 1946. De esta manera, ante el creciente desarrollo de la migración, su nulo acceso a créditos bancarios, el comercio ambulatorio, entre otras características, crearon la impresión de que Lima se estaba desbordando. Surge así el término de desborde popular, que más adelante se le va a bautizar con el nombre de pueblos jóvenes por el presidente Belaúnde. En este proceso aparece el personaje del mestizo ilustrado, o sea, el hombre proveniente del mundo campesino que viene de la sierra, cuyos padres no han tenido una formación académica, no fueron al colegio. Eran ahora, de repente, estos descendientes, profesores, abogados, ingenieros. A este proceso de superación se le conoció como la cholificación, es decir, la incorporación de la población campesina a las principales ciudades. El cholo era el antiguo indígena que gracias a su educación y al esfuerzo personal había ascendido socialmente y logrado una integración parcial a la sociedad urbana. Esta cholificación fue un término creado por Aníbal Quijano, que comenzó a cuestionarse los roles sociales adscritos a las razas. Muy bien chicos, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que este video haya sido muy productivo y que les ayude sobre todo a desarrollar las actividades que se les va a asignar en el sistema Cubicol. Conmigo ha sido todo en esta oportunidad y espero verlos muy pronto. Cuídense.